Ya, y la más crítica de las interiores, ¿cuál sería? Tres b. C3. 3C3, claro, C3. Esta área cooperante es la mayor. El área cooperante de C3 sería más o menos así. No, mitad, mitad acá y mitad acá. Así, ¿ya? ¿Por qué no podría haber sido B3? ¿Quién me dijo B3? No puede ser B3 porque aquí tengo el área con 7 y 5. Acá tengo el área con 7 y 6. Entonces es mayor el área cooperante acá. ¿Ya? ¿Y cuánto le salió el área cooperante de esa? Perdón, ¿cuánto le salió el área de, o las dimensiones de la columna C3? Bueno, lo quieran, me dicen. A mí me salió 90. C3. Sí, no sé si estoy bien. ¿Alguien tiene otra cosa? Igual, profe, 90. Oh, sí, 90 por 90. Ponemos todas las interiores de 90 por 90. Listo, entonces aquí tendríamos un predimensionamiento de columnas base, ¿ya? Lo más cercano a la realidad. Entonces ustedes ya pueden, en sus diseños arquitectónicos ya saben qué dimensiones de columnas van a tener qué dimensiones van a tener sus columnas. Entonces con eso ya pueden ustedes hacer los diseños, ¿sí? Para que no les tome por sorpresa el ingeniero y les diga, no, esta columna está muy pequeña, hay que hacerle más, de unas mayores dimensiones. Profe, Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cuándo son rectangulares? O sea, Ah, puedes hacerle rectangulares siempre y cuando cumpla con el área, ¿no? O sea, tú te pones un lado, digamos, por ejemplo, aquí, 70 por 70 son 4.900. Hagamos un ejemplo. Estos son 4.900 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y yo quiero que esto sea rectangular. Entonces, obviamente, este tiene que ser mayor. Entonces, si pongo 90, si quiero que sea de 90, por un lado, el lado más largo va a ser de 90 y el lado menor va a ser simplemente sería 90x igual a 4.900. Entonces, aquí despejo x, siendo x el otro lado. Entonces sería 4.900 dividido para 90. El otro lado me sale de 55.
Entonces, esta columna ya no sería de 70 por 70, sino sería de 90 por 55. ¿Ya? Eso también, ustedes pueden decidir si quieren hacerle un poco, o sea, si quieren hacerle rectangulares, pero después tiene que estar verificado y analizado por el ingeniero. Y ahí se tienen que poner de acuerdo. Para proyectos bien grandes, el arquitecto y el ingeniero tienen que trabajar en conjunto. ¿Sí está claro? Ya, Anthony, querías decir también otra cosa. Ah, sí, era justo eso que, ¿cómo sé en qué sentido pongo la columna Ah, ya, lo rectangular? mejor cuando es rectangular. Bueno, voy a borrar todo esto, ¿ya? Esto también es importante saber. Entonces, si yo quiero poner aquí una rectangular, veo la luz mayor, tiene que dar, perdón, el lado mayor de la columna tiene que dar a la luz mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí tengo una columna rectangular, tiene que ir de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí tengo 8 metros. ¿Sí? Entonces, no podría yo ponerle en este sentido. Porque tengo aquí una luz mayor, entonces aquí voy a tener una viga, eh, o sea, es para que cumpla el tema de conexiones. ¿Sí? Entonces, el lado más largo hacia la luz más larga. O sea, así. ¿Sí? O sea, siempre tratar de que sea así. Para que después, es para que eh, siempre cumpla el tema este de conexiones. Que la capacidad de la viga por 1.2 sea mayor a la capacidad de las columnas, perdón, sea menor a la capacidad de las columnas. O sea, es esto. Entonces, la suma de los momentos de las columnas tiene que ser mayor a la suma de los momentos de las vigas por 1.2. ¿Sí? Entonces, las columnas siempre tienen que ser, la capacidad de las columnas tiene que ser mayor. Esto se tiene que cumplir ya cuando ya se hace el diseño estructural, el análisis general, tiene que cumplir este tema de conexiones. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado 1001 veces, cuando viene el terremoto enorme, se tienen que formar rótulas plásticas de las vigas, más no en las columnas. Entonces tiene que ser columna fuerte, viga débil. ¿Sí? Y se cumple con esto. Pero esto ya no vamos a ver, esto ya es... Esto llegamos hasta lo que son predimensionamientos de vigas, bueno, diseño de vigas, predimensionamiento de columnas, pero esto es un tema ya de ingeniería. Muy avanzado es esto. ¿Otra pregunta? Sí, profe. Dime, Jorge. ¿Existe un lado mínimo para las columnas Sí, rectangulares? sí. Lado mínimo que te dice la NEC es de 25 centímetros. Una columna no puede tener menos de 25 centímetros. Eso dice la NEC. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces,
Vamos a ver el armado mínimo. Entonces, el AS mínimo de columnas va a ser igual al 1% del área de la columna. ¿Sí? Ese es el mínimo. Y el máximo va a ser el 6% del área de la columna. Entonces, para la columna de 90 por 90, por 90, ¿cuál va a ser el AS mínimo? Entonces, el AS mínimo va a ser 90 por 90 por 0.01. 81%, perdón, 81 centímetros cuadrados. Entonces, sería el 1%, y una vez le pongo el 0.01 por ¿sí? Y ahí me da el AS mínimo de 81 centímetros cuadrados. Ya, entonces acá voy a tener igual estribos. Y ahora voy a la tabla. Veamos de la tabla. Ya voy a abrir. Entonces vamos a esta tablita y vemos que 81 centímetros cuadrados no están aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a poner más varillas de las que, más números de varillas de las que están aquí. ¿Sí? Entonces, aquí de ley vamos a tener que poner espero que no se me haya borrado. Ah, sí se me borró. Bueno, no importa, le hago otra vez. Y entonces estamos con la columna de 90 por 90. Voy a ser más grande. Necesitamos 81 centímetros cuadrados. Entonces aquí vamos a tener que poner varilla de 25. ¿Sí? Diámetro de 25. Entonces, ¿cuánto es el área de una varilla de 25? Miren acá. Bueno, miren la tabla. Abran la tablita. ¿Cuánto es el área
de una varilla de 25 milímetros. Voy a esperar hasta que dale medir. Es 491. Sí, 491. Entonces, 81 dividido para 4.91, ¿cuántas varillas son? 16. Sí, son 16. Sí, podemos ponerle 16 varillas. Entonces serían 17. Entonces acá, ¿cómo pondríamos? Sería 6 acá, o 5 acá, 5 acá, 10. Y acá 4 y 4, o sea, 18 podríamos poner, para que sea para. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, pero dijimos 18, ¿no? Son 4 acá. Ay. Bueno, este sería el armado mínimo, pero obviamente tocaría revisar en un modelo estructural de un programa. Sí, pero este sería el mínimo. Entonces aquí sí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, pues sería esto, 18 pi de 25. Bueno, y aquí también hay que revisar que estén separados por lo menos de 2.5 centímetros, pero aquí sí entra. Tenemos una columna de 90 por 90, entonces no hay problema. Ya, ahora quiero que hagan para las columnas de 70 y de 50. Ya, entonces, como les decía, para calcular la carga muerta, ustedes para hacer el diseño de las vigas tienen que calcular una carga muerta. Entonces, carga muerta va a ser igual a X kilogramos por metro cuadrado. Ya. Entonces, si yo a este le multiplico, entonces para el siguiente ejercicio, si a este yo le multiplico por el área, pues sería, voy a poner aquí como peso, sería este X kilogramos por metro cuadrado por el área de la planta, por toda esta área, por el número de pisos.
Ya les acabo de decir cómo hacer. Esto es por metro cuadrado. Ya. Entonces ahí tienen una carga total. Pero a esta le suman más las columnas. Esto va a ser W. Entonces, ustedes van a calcular W. ¿Ya? Y claro, después de obtener, bueno, tienen esto, obtienen el coeficiente que ya saben cómo calcular. Multiplican el W que calcularon por este y ya tienen un cortante basal en Y toneladas. ¿Está claro? ¿Le sumamos el peso de las columnas? Claro. Es que las columnas también son parte de la estructura. W es el peso propio de toda la estructura. ¿Sí? Entonces el peso propio es el peso de las losas. ¿Sí? Bueno, la carga muerta. Vamos a poner aquí, carga muerta. Bueno, W va a ser igual a la carga muerta. ¿Sí? ¿Y qué es la carga muerta? La carga muerta es igual al peso propio más la carga permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está dentro de la carga muerta? El peso propio. ¿Qué está dentro del peso propio? Va a ser igual al peso de losas, vigas y columnas. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a tener ya dimensiones de las columnas, ¿ya? Solo van a hacer 3 cálculos. Para la esquinera, la más crítica, le ponen en toda la esquinera. La de los de extremo, las columnas de extremo, le ponen la más crítica de extremo, le ponen en toda la de los extremos, y la más crítica de interior le ponen a todas los interiores. Entonces, ya van a tener unas dimensiones de columnas. Entonces, estas áreas multiplicado por la altura tienen un volumen. ¿Sí? Y ese volumen ya saben que multiplicando el peso específico tienen el peso. O sea, ya les acabo de decir cómo hacer. Entonces, Profe, yo estoy confundido en una cosa. dime. Eh, para sacar este W utilizamos el valor de 7 losas para multiplicar por el área, ¿verdad? Ujú, Ya. Pero al momento cuando nosotros vamos a sacar el periodo fundamental de vibración de la estructura, ujú. necesitamos el número de pisos. Ahí vuelta utilizamos los 6, como dato, los 6 pisos. O 7 ¿Qué losas. crees tú? Es que ahí estoy confundido. No te confundas. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura total? Esto es lo que necesitas. Esta altura necesitas. Y ya sabes cómo calcular esto. ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces es fácil. ¿Sí o no? profe. Ya, profe. Sí. Sí, profe, estoy procesando. Ya.
Bueno, si tienen alguna otra duda, díganme ahora o callen para siempre. ¿Alguna otra duda de lo que les acabo de decir? Ya, esto vimos con algunos de ustedes que fueron mis alumnos del semestre pasado. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿no es cierto? Esta es la fórmula del esfuerzo cuando tengo una fuerza axial. ¿Ya? Y les voy a suponer aquí que tengo una zapata. Aquí tengo una fuerza. ¿Sí? Y esta es una fuerza. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Lo que les había dicho es que el esfuerzo del suelo, el esfuerzo admisible del suelo, me da el estudio de suelos. ¿Ya? Entonces, esto depende, esto yo les voy a poner, les voy a dar. Me voy a suponerme aquí unos 15 toneladas por metro cuadrado. Este es el valor del esfuerzo admisible del suelo que se obtiene eh, de un estudio de suelos. ¿Sí? No, esto no creo que... Sí, sí les di esto. Anthony, sí les di esto, ¿no? Sí, nos dio, pues. Sí. Ya, entonces. Lo que hacemos es simplemente, si ya tenemos este dato y tenemos este, ¿de dónde sacamos este dato? Es del dato que se obtiene, por ejemplo, para la zapata D3. Para la columna D3 sería esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, tengo un área cooperante. Entonces, ¿cómo obtengo F? F es la fuerza que le llega a la columna y que la columna le va a llegar a la zapata. ¿Sí? Entonces tengo un área cooperante que yo le multiplico por la carga que tengo en kilogramos por metro cuadrado y le multiplico por los pisos, y ya tengo F. Así como hacemos para las columnas, vamos a tener ya este... Pero ¿qué le vamos a aumentar aquí? Vamos a aumentar el peso de las columnas. ¿Ya? Simplemente le suman lo que pesa la columna. Entonces, ya solo despejo. El área de la zapata me va a dar igual a la fuerza sobre el área. Entonces, el área va a ser igual a, aquí me voy a suponer unas, no sé, 150 toneladas, supongo. Dividido para el esfuerzo, que es de 15, bueno, pongámosle unos 20 toneladas. Para que no sea 15 con 15. O 25, ya. Pongámosle 25 toneladas por cada metro cuadrado. ¿Sí? Entonces puede tener 25 toneladas por cada metro cuadrado. Entonces, toneladas se van con toneladas y me queda el área en metros cuadrados, que sería 150 dividido por 25, que son 6. Entonces, estos se van a hacer 6 metros cuadrados. Y la longitud va a ser la raíz de 6
porque vamos a suponer que es una zapata cuadrada, tengo raíz de 6 igual a 2,44. Le dejamos en 2,45. Entonces, esta sería 2,45 metros. Entonces, la zapata del eje D3 va a ser, entonces aquí le dibujo la zapata, le dibujo a la columna. Va a ser una zapata de 2,45 por 2,45. ¿Sí? Y aquí está la columna, la que me salió. Y dibujándole en corte es de este dibujo de aquí. Sería. Profe, ¿cómo era que le sacaba la fuerza? Esta fuerza. ¿Cómo, Ajá. cómo, cómo le sacamos para predimensionar las columnas, para obtener la dimensión de las columnas? Esa Ah, carga por metro cuadrado multiplico por el área cooperante y por el número de pisos, ya tengo una fuerza, ¿no es cierto? Pero además le voy a, como ya tengo las dimensiones de mi columna, voy a aumentarle el peso de la columna. Entonces ya tengo un peso total, digamos, que le llega acá abajo, aquí, para poder el peso transmitir, de esa columna. ajá, en toda su longitud. Ya. Sí, está fácil. Entonces quedaría así. Ya aquí sería la cadena. Entonces, para predimensionar la cadena, no, ya no les voy a molestar más. Ya que hasta aquí sería. Entonces, me hacen una tablita súper bonito. Ponen la zapata B2, después de hacer el cálculo me sale tanto por tanto, y así en todas. Sí, igual son solo 3 cálculos, porque van a ser diferentes zapatas para 3 diferentes zapatas. Una zapata, no, es que van a tener diferentes cargas. Sí, van a tener diferentes cargas, porque todas no tienen la misma área cooperante. Sí, entonces le sacan de todas, no son muchas. Son 25 zapatos nomás. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Mónica, ¿está claro? ¿O las personas que no vieron esto, está claro cómo No, no. obtener? No, no entiendo. ¿Qué, Ahorita sí qué, ya no entiendo nada. qué parte no entendiste? No entendí cómo sacó, o sea, no. No entendí nada. A ver, voy a repetir. Utilizo esta fórmula para obtener el área de la zapata, ¿ya? Y en esta fórmula, ¿qué está? Está el esfuerzo que yo les voy a dar. Ah, ya, usted nos da, ya, ya. Yo les voy a dar este esfuerzo admisible, Ah, ya. ¿sí? Yo les doy este Creo, esfuerzo admisible, creo que eso era lo que no entendía. ¿ya? Y de ahí solo obtienen, Creo, no sé. de ahí tienen solo la fuerza, como se obtuvo para el predimensionamiento de columnas, para obtener las columnas, y solo le suman el peso de la columna, que es área por longitud total, tienen un volumen multiplicado por peso específico, tienen el peso de la columna.
¿sí? Tenemos que sacar el peso a la columna. Sí, le suman al peso que le llega a la columna, ajá. Bueno, espero poder hacer eso. Porque igual no Igual entiendo que- mucho, pero bueno. Pero el peso de la columna, digamos que tienes una columna de... Bueno, tengo tres, digamos que tengo 4 pisos de 3 metros. Tengo, o sea, 3 metros de cada... a ver, la altura de entrepiso va a ser de 3 metros, estoy suponiendo. Tengo 4 pisos, ¿cuántos metros tengo acá, Mónica? 12. Ya, 12 metros. ¿Y si esta columna es de 40 por 40? Entonces le saco el volumen. Exacto, es el volumen y por el peso específico del hormigón, que ya sabemos cuánto es el peso específico del hormigón, Mónica. 2400. Sí, ya, entonces ya tienes el peso de la columna. Ah, ya, y tengo el peso de la columna, ¿y a dónde le sumo? A lo que calculamos, a lo que calculaste antes para obtener la dimensión de las columnas. O sea, que es la carga muerta más la carga viva. Ok. ¿Ya está Ya claro? creo que ya le entendí. Creo que ya le entendí, creo, Bueno, no sé. yo creo que sí me entendiste. Creo que sí, pero no sé. Me va a tocar ver el video, porque Ya. no. Ahorita Entonces, estoy con la cabeza nublada. ya, entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo de esta columna que es de 40 por 40 centímetros. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el volumen? El volumen va a ser igual a 12 metros de altura por el área, que sería 0,40 por 0,40. El volumen va a ser igual a ¿cuánto? 12 por 0,40 por 0,40 es 1,92 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es el peso de la columna? Va a ser igual a 1,92 metros cúbicos por los 2.400 kilogramos por metro cúbico. Se va a metro cúbico y me queda el peso de la columna, que sería 1,92 por 2.400, 4.608. Si ven, sí es pesadita la columna. Kilogramos. O sea, son 4,61 toneladas. Ahí sí está claro, Mónica. Sí, ahí sí, ya le entendí eso de ahí. Ya, Y perfecto. eso de ahí se le suma al F. Al, Ya, al- a la, al Q. exactamente. Ya. Sí, ya le entendí, ya creo que sí, ya entendí. Sí, Pero una pregunta, dime. eso ya no se le suma, o sea, la zapata no se le pone como peso a la estructura, ¿cierto? ¿O sí? Ah, la zapata ya no le pones como peso a la estructura. Para el W. Pero es que no sé, estoy confundidísima. Sí, para el Ahorita ya se W me hizo no. Para el segundo ejercicio ya no le tomas en cuenta el peso de las zapatas. Porque no se toma en Ya. cuenta el peso de las zapatas, sino a Nunca se partir de toma en la... cuenta, nunca se toma en cuenta el peso de la zapata. No, ¿por qué? Porque por eso se llama Ya. cortante basal. Entonces, si yo tengo acá la base y aquí tengo mis zapatas, necesito el peso de la base para arriba del edificio. Por eso es cortante basal, se llama basal porque está en la base. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso no le tomo en cuenta las zapatas. Pero sí le voy a tomar en cuenta las losas, le voy a tomar en cuenta y qué implica, Columnas, claro, vigas. y losas, vigas y columnas. Ya. Creo que ya entendí, creo que ya entendí. Ya. Bueno, revísenle, Gracias.
o sea, revísenle, ya les voy a poner esto les voy a subir para que puedan revisar un poco y empiecen a hacer, y si tienen dudas me dicen el día viernes.